Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, ya en la parte final de esta conversación, gratísima por cierto, con Carlos Lezama, nutricionista deportivo, emprendedor, y estamos pendientes del tema del descanso y el tema de los horarios para hacer ejercicio, si es que hay alguno que sea más conveniente que otro. Tendemos a lo mejor a pensar que una persona que hace ejercicio todos los días de la semana es más saludable o está en mejor condición física que aquel que hace 3 o 4 o 5 días a la semana. ¿Qué tan importante es el tema del descanso? No solamente el sueño, sino también el descanso, el reposo, el pasar a lo mejor un día o dos sin realizar ejercicio físico durante la semana. Siempre es necesario. Imagínate que los buenos hábitos de vida son un trípode que tiene que ver con nutrición, con entrenamiento y con descanso. Entonces, un buen descanso es una buena reparación del músculo. Nosotros en el entrenamiento lo que hacemos es destruir y crear destruir fibras musculares y crear un estrés al cuerpo, que luego en la recuperación es cuando el cuerpo se va a adaptar a esa actividad física y los músculos van a repararse y a crecer. Entonces, si yo entreno muchísimo pero no descanso lo suficiente, voy a caer en algo que se llama síndrome de sobreentrenamiento, que es cuando entreno muchísimo y mis músculos no le dan, no tienen la capacidad de adaptarse a eso, entonces cuando vienen las enfermedades, resfriados, etc. Entonces, incluso hay personas que terminan con problemas renales, por ejemplo, porque son incapaces de expulsar toda la cantidad de toxina que genera ese mismo estrés al que se le somete al Y ahí la hidratación también juega un papel fundamental, el beber una adecuada cantidad de líquidos, que ojo, no son solamente esos 8 vasos de agua que solemos escuchar, sino que cada persona tiene un requerimiento, en los hombres mucho más elevado que en las mujeres. Eso va a depender de una serie de factores, pero indudablemente que el descanso es importantísimo. Y no solo las 8 horas que nos recomienda, porque 8 horas hay de 1 a 9 de la mañana también, sino un patrón de sueño muchísimo más coherente, como por ejemplo de las 10 a las 6, que hay estudios que demuestran que es un muy buen patrón para hacer coincidir esos picos de hormonas de crecimiento y un montón de hormonas reparadoras que ocurren durante el sueño profundo. Ahora, en el momento, decidir en qué momento del día entrenar, siempre les digo a mis pacientes que el momento en el que se pueda entrenar. Por ejemplo, tengo pacientes que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana y salen a las 8 de la noche, y quizás su horario de entrenamiento es o antes de entrenar, tipo las 5, antes de ir al trabajo, a las 5 de la mañana, o al final de la noche. Entonces uno siempre busca adaptarse a la persona. Si esa persona entrena a las 5, pues puede hacerlo. Lo que tiene que hacer es dormir mucho más temprano para cubrir su cantidad de horas y luego comer algo. Ahorita se ha desatado una ola del famoso cardio en ayunas o entrenamiento en ayunas, que para nada es más beneficioso que entrenar habiendo comido algo de alimentos para cualquiera que sea el objetivo. Entonces quizás si yo voy a correr, pues con una fruta o con una tostada, con mermelada, una galleta, puedo ir a hacerlo, porque es un ejercicio de una intensidad un poco menor. Pero ahorita que está este auge que hablamos al principio, los entrenamientos funcionales, alta intensidad, si yo voy a hacer eso a primera hora de la mañana, yo necesito haber comido un poco, hacer un desayuno un poco más completo. Y esas personas que entrenan al final del día, pues la desventaja es que muchas veces se nos van acumulando cosas y llegamos al final del día o muy cansados o con muchas responsabilidades. Por ende, entrenar en la mañana tiene sus ventajas en ese sentido. Pero en atletas de alto rendimiento, que a veces prefieren entrenar en las horas de la tarde cuando es disponible, porque ya tienen varias comidas hechas y el rendimiento es un poco mejor. Pero depende de a qué estén adaptados los equipos de élite. Un poco también de conocerse a sí mismo, ¿no? Y de cómo funciona tu cuerpo a cada hora del día, ¿no? Así es, y proporcionar el combustible necesario. Nosotros no podemos exigirle al cuerpo o someterlo a una actividad física intensa si no le estamos dando el combustible necesario. Esas personas que se quitan, por ejemplo, los carbohidratos, que son ese tanque de combustible que tenemos en nuestros músculos, y lo sometemos a un entrenamiento, ¿qué va a utilizar el cuerpo? Pues sus propias reservas musculares para poder generar energía a alta intensidad. Entonces hay muchos mitos relacionados con el tema del entrenamiento, con el tema del descanso también, que la gente a veces ignora. Hoy en día uno llega a la casa cansado a las 9 de la noche y en lo que toca ese teléfono yo le llamo una cápsula del tiempo, porque nada más en revisar las redes sociales o alguna que otra noticia, comunicarse con un amigo, se le pueden ir 2 horas y ya eso compromete el sueño. Entonces planificar incluso las horas de sueño, yo les coloco a mis pacientes al principio alarmas, o sea, que te digan, bueno, mira, ya debes ir a la cama, ya es hora de ir apagando todo, para que en esa media hora siguiente ya estemos pudiendo quedarnos dormidos, hasta que el cuerpo se acostumbre. El cuerpo se acostumbra no solo a lo bueno, sino también a lo malo. Si nosotros lo acostumbramos a dormirse a la 1 o 2 de la mañana, al cabo de unos días le va a dar sueño justamente a esa hora, pero también el proceso contrario, ocurre con los alimentos. Una de las transiciones que se hace en la gente que consume mucho azúcar, por ejemplo, es ir dosificando la cantidad. No es que lo vamos a quitar de entrada, igual pasa con las bebidas espirituosas, todo eso se va a ir, va siendo parte de una transición, y mientras más lejos
lejos estoy de mi ideal, más tiempo va a llevar esa transición. Los sustitutos del azúcar, por ejemplo, todos estos productos edulcorantes, pero que no son azúcar, ¿realmente cumplen el objetivo o es más un problema de mercadeo y de moda? Esa es una pregunta importante porque hay muchos mitos relacionados a eso. Hoy en día he escuchado incluso que los edulcorantes son peores que el azúcar. Eso no es así. El azúcar está demostrado que es una de las causas de la epidemia de obesidad y de diabetes tipo 2, que antes se llamaba diabetes del adulto porque daban en edades avanzadas y ahora está dando en niños de 12, 14 años. Ya está sufriendo su páncreas y no está pudiendo segregar insulina. Eso es por el alto consumo de azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta opción, sean naturales o no, porque hay edulcorantes que son naturales como la stevia y edulcorantes artificiales como el aspartame, como la sucralosa, que no contienen calorías y no contienen azúcares. De hecho, es incorrecto llamarlo, por ejemplo, azúcares de dieta, porque hay unos que no son carbohidratos en absoluto, sino derivados incluso de aminoácidos, de proteínas. Entonces, son sustancias que dan dulzor, y si son edulcorantes, son endulzantes para cubrir ese saborcito dulce que necesito en el café o en algún jugo, si decido tomar jugos dulces, o en postres, para no aportar un exceso de azúcares y que nuestro páncreas esté pues más tranquilo y no tenga que regular esos niveles de azúcares. Entonces, en personas que necesitan bien sea perder peso por algún objetivo tanto estético de salud, o en personas que ya tengan una patología o una enfermedad como por ejemplo una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2 o tipo 1, estas son una buena opción. Ahora, como todo, incluso el agua en exceso es capaz de llegar a matar. Los edulcorantes tienen o para cada uno hay límites establecidos por organizaciones internacionales como límites seguros que generalmente son mucho más altos de lo que consumimos en una taza de café, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta es que hay bebidas o alimentos que tienen grandes cantidades de endulzantes artificiales, cosas como jarabe de maíz alto en fructosa, que sí son carbohidratos y sí aportan calorías y sí hacen que nuestro páncreas sufra, y esas son las bebidas que hay que tratar de limitar. Pero, por ejemplo, una de las estrategias que se les proporciona a las personas que son de esas que todos los días toman bebidas azucaradas regulares, es lo primero que hay que hacer es pasarlas al light. ¿Okay? Si esa persona decide, no, yo me las quito, porque hay más personas que tienen esa convicción para decir, bueno, yo no las tomo, no las necesito, perfecto. Pero cuando se trabaja en transiciones es primero el tipo, pasar de regulares a light, no todo lo que es light no tiene azúcar, en el caso de las bebidas azucaradas coincide, pero identificar siempre la etiqueta que no contenga azúcar. Generalmente, para mantener el sabor dulce de algún alimento, sobre todo el venezolano que es tan común ese café en la mañana, dice, doctor, yo no me puedo tomar el café si no es con un sabor dulce. Perfecto, cambiamos a edulcorante, pero vas a utilizar 1 o 2 bolsitas o pastillas diarias. Eso es una estrategia bastante válida y de ninguna manera es más dañino que el azúcar. En cantidades excesivas, el edulcorante, lo grave que puede suceder es que llegue a tu cuerpo, reconocerlo como si fuera azúcar. Entonces, de plano, ya el azúcar es el villano de la película. ¿Dónde conseguir más información de todo lo que estamos hablando? Usted que estás con el proyecto de Atlas Nutrition, cuéntanos un poquito de eso ya para finalizar. A lo largo del programa ha estado saliendo las redes sociales y la página web, pero háblanos un poquito de qué nos vamos a encontrar allí. Bueno, fíjate, Atlas Nutrition es un proyecto que surge justamente en vista de la carencia de información actualizada que hay. Todas las fuentes hoy en día de información actualizada y científica están o en otro idioma o muy poco accesible a la persona de a pie. Entonces, llevar esa información de una forma digerible a la gente a través de artículos, eventos, todo eso lo van a poder ver a través de nuestra página web www.atlasv.com, y además las aristas que salen de allí, que son las redes sociales, en Twitter Atlas Nutrition V y en Instagram Atlas Nutrition V. Constantemente estamos generando contenidos, estamos haciendo ahorita giras a nivel nacional con talleres, con eventos, siempre la parte educativa como prioridad para que la gente ya tenga una fuente, decir, bueno, mira, el edulcorante, o les surjan todas esas dudas de las cuales hemos hablado, ellos tengan una fuente a cual ir y poder, de la mano de conocimiento científico, de profesionales, un equipo de nutricionistas calificados, pues tener acceso a información actualizada, científica y realmente veraz. Bueno, pues ahí tienes una excelente fuente para buscar información y para empezar a darle curso a ese cambio que queremos hacer en nuestras vidas para estar mejor nutridos y en definitiva para estar más sanos, para sentirnos más felices y para vernos mucho más atractivos. Así que bueno, una excelente vía para tener toda esa información. Muchísimas gracias, Carlos, para habernos dado estos minutos. Carlos Lezama, nutricionista deportivo, también emprendedor, y desde luego gracias también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima edición de Análisis Venezolano. Hasta la próxima. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.